Hoy tenemos un tema, mis hermanos, mis amigos, muy importante, muy interesante, creo yo, porque vamos a estar hablando nada más y nada menos de lo que es la esterilidad. Y cuando hablamos de la esterilidad, mis hermanos, mis amigos, pues lo podemos tomar de dos maneras: como una esterilidad espiritual o una esterilidad física, literal, que tanto en la mujer como en el hombre pues llega a presentarse en algunas ocasiones. He estado orando a mi Dios, a nuestro Dios, y he estado pidiendo de su sabiduría, de su favor y de su gracia para poder presentarme delante de ustedes y hablar acerca de este mensaje, compartirles acerca de este mensaje, acerca de esta palabra que es y de esta información que es tan importante. Pero mis hermanos, mis amigos, no quiero hacerlo sin antes hacer una breve oración y ponernos en las manos de nuestro Dios, para que sea Él, a través de su Santo Espíritu, hablando a nuestros corazones en este día. Y si usted gusta acompañarme con la oración, y si no, solamente relájese y reciba la bendición del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad y el privilegio que nos das de una vez más, Señor, estar aquí reunidos para hablar, Señor, de tus maravillas, para hablar de tus promesas, mi Dios. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, Señor, como todos los que se encuentran en tus sagradas escrituras. Te pido, mi Dios, que en este día prepares el corazón y la mente de cada persona, Señor, que en este en vivo y que también en el audio grabado, Señor, o cuando tengan oportunidad también puedan recibir de parte tuya la bendición. Que tú abras el entendimiento de su mente, de su corazón, de su espíritu, para que puedan, Señor, aceptar primeramente con fe tu palabra y que puedan recibir, Padre Santo, la bendición, la promesa hecha realidad en sus vidas. Te damos gracias, Señor, y creemos que tú estás en control. Pedimos la total y absoluta libertad en este momento para hablar y expresar tu palabra. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Si algo hay, Señor, en nuestras vidas que pueda estorbar, en este momento lo entregamos. Pedimos perdón, Señor, y declaramos que por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo tendremos la libertad y la sabiduría y el conocimiento necesario para poder hablar de esto, Señor. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada hombre y de cada mujer que va a recibir este mensaje. Y en el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta misión y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Pues bueno, mis hermanos, mis amigos, después de habernos puesto en las manos de nuestro Dios y de haberles dado la bienvenida a todos ustedes, que son muy puntuales, gracias a Dios. Mi hermana Alondra Costa, como siempre, cada semana presente. Gloria a Cristo Jesús por ti, hermana. Vamos a empezar con el mensaje de este día y hoy vamos a hablar acerca de un tema profético. Una promesa profética que nuestro Dios ha dejado en su palabra. Ciertamente es una palabra, mis hermanos, mis amigos, que se puede tomar de dos maneras, como les dije hace unos momentos: de una manera espiritual o de una manera literal. Pero el Ruiseñor en este día va a hablar acerca de la esterilidad literal, física. No que no tome en cuenta la espiritual, claro que sí. Pero quiero hablarles acerca de la esterilidad física, literal, que tanto hombres como mujeres
se encuentran en este mismo momento en el planeta sufriendo o padeciendo. Y mucho me temo que por no conocer esta verdad, por no conocer esta promesa de profecía que nuestro Dios desde hace miles de años ha dejado o nos ha dejado para beneficio de su iglesia, de su pueblo. Y mis hermanos, mis amigos, tengo varias escrituras de las cuales me voy a tomar en este día para afirmar de parte de Dios y confirmar que no es la voluntad de Dios tal cosa, sino que Dios desde el principio dijo lo contrario. Y eso lo vamos a ver cuando les empiece a hablar de las primeras escrituras. Pero antes quiero decirles que el tema de hoy, el título es: Dios le dará hijos a las estériles de su pueblo. Dios le dará hijos a las estériles de su pueblo. Mis hermanos, mis amigos, pareciera que esta palabra es más para la mujer que para los hombres. Pero bueno, cabe mencionar que cuando puede la palabra beneficiar a una mujer, también puede beneficiar al hombre. Y me refiero en la pareja, me refiero al matrimonio, me refiero al hogar. Sé que hay muchas mujeres que lloran en secreto, que sufren, porque anhelan el poder crear, el poder dar vida, el poder darle un varoncito a su hombre o a su esposo. En muchas ocasiones lo aman tanto, pero temen perderlo por causa de que no pueden darles, no pueden crearles hijos. Mis hermanos, mis amigos, esto es una verdad. Esto pasa mucho. Y es menester que la palabra de Dios intervenga en esos hogares. Por eso Dios levanta hombres, los prepara, los capacita para que hablen su verdad. Pero Dios espera que las mujeres, en este caso primordialmente porque ellas son las que llevan por esos 9 meses en su vientre a un pequeño ser, que primeramente ellas acudan al Creador de la vida, que se acerquen a Él y que acepten con fe esta palabra profética que está en las escrituras. No es algo que el ruiseñor se haya inventado, es algo que ya está ahí desde hace miles de años. Mis hermanos, es importante que en los ranchos, pueblos, ciudades y naciones, todos sepan acerca de esto. Que la voluntad de nuestro Dios para la humanidad entera siempre ha sido esta: que fructifiquen y se multipliquen, llenen la tierra. El Señor lo dijo desde Génesis capítulo 1 versículo 28. Ahí está escrito lo que les acabo de mencionar. La voluntad de Dios es esa. Y este mensaje, en este mensaje, mis hermanos, mis amigos, el Señor le hace un llamado a las mujeres primeramente a pertenecer a su pueblo o su iglesia para que puedan tener el derecho a sus promesas. ¿Cuáles promesas? De lo que les estoy hablando. En otras palabras, te voy a hablar claro, mujer, en el nombre de Jesucristo. Si tú quieres la bendición de Dios, si tú deseas y anhelas con todo tu corazón la bendición de Dios y poder crear, poder dar a luz un pequeño ser, ¿qué es lo que tanto anhelas? Por lo que tanto sufres, por lo que tanto lloras. Primeramente tienes que saber que tienes que estar en el lugar correcto,
en la posición correcta y precisa para que esa bendición pueda llegar a tu vida. Porque ya lo dijo el Señor, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las palabras que el Espíritu Santo ha enviado o ha dejado como promesa en su palabra no caerán a tierra, sino que tendrán su cumplimiento. Pero para eso es necesario, dice el Señor, que cada quien esté en la posición que corresponde, en el lugar preciso, para que pueda recibir dicha bendición. Por ejemplo, y aquí empiezo con las palabras proféticas, con las promesas de Dios para toda mujer y hombre estéril. Pero en este caso, creo que el mensaje va más para la mujer. Porque como lo dije en el principio, es la que más sufre, es la que en muchas ocasiones más padece a causa de esto, porque es la encargada de parte de Dios para llevar en su vientre por el tiempo acordado por el Espíritu Santo, que son 9 meses. Porque, mis hermanos, todo eso viene de la Biblia. El que una mujer dure 9 meses para crear un hijo, todo es tomado de la Biblia. En la palabra de Dios está. Ahora, habiendo dicho esto, voy a entrar con los textos bíblicos. Éxodo capítulo 23, versículo 26, en el nombre de Jesús. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de sus días, dice el Señor. Él hará que se cumplan el número de los días de alumbramiento. Ahí lo está diciendo. Ahora, Isaías capítulo 66, versículo 9 también nos dice: yo que hago que se abra la matriz, ¿no haré nacer? Dice el Señor. Cerraré dice, yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Ahora, ahí, si podemos darnos cuenta, el Señor está hablando de las dos condiciones. Dios ve el corazón y sabe cuando una persona realmente anhela y desea aquella criatura o aquel nuevo ser. Pero también sabe cuando la persona siente y piensa y quiere todo lo contrario. Y que en muchas ocasiones, por causa de su pecado, por causa de su rebeldía, de su desobediencia, Dios tiene que cerrarle la matriz para que no pueda dar a luz. Por eso el Señor dice ahí: yo que hago que se abra la matriz, ¿no haré nacer? Dice el Señor. Y después dice: yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Ahora, claro está que para que Dios pueda cerrar la matriz de una persona, tiene que haber una consecuencia. Y esa consecuencia viene a través de la actitud. La actitud que muestra una persona y que la lleva al pecado, a no ser merecedor o digno de tal bendición. Pero si Dios mira que la mujer es digna, merecedora de tal bendición, ¿cómo el Señor no le va a abrir la matriz y cómo no le va a hacer nacer a un pequeño ser en su vientre? Pero para eso Dios primero hace el llamado a pertenecer al pueblo de Dios, o en este caso a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, no que Dios no pueda darle a una mujer que no tenga una relación con Él. Dios lo puede hacer, pero es más seguro, es más garantizable que la mujer que ya está en el medio del pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, tiene más derecho incluso a reclamar esa bendición, esa promesa,
Les pongo un ejemplo. Y son ejemplos tradicionales, ejemplos que tienen que ver con el mundo. En una boda, un matrimonio, cuando la novia, después de haberse casado y de recibir la bendición de Dios, decide lanzar el ramo, y nos damos cuenta que hay 10, 12 o 15 mujeres solteras detrás de ella, esperando la oportunidad de poder hacer lo que tenga que hacer, estirarse, brincar, correr, lo que tenga que hacer para poder ganarse el ramo si así lo anhela o lo desea, o incluso a veces sin que lo deseen. Pero luchan, intentan, buscan la forma de estar en el lugar preciso en donde va a caer el ramo para poder obtenerlo. Esa es su bendición, esa es su recompensa por haberse movido, por haberse estirado, por haber saltado. Esa es su recompensa. Es algo parecido. Dios le hace el llamado a las mujeres a pertenecer a su pueblo o a su iglesia, al cuerpo de Cristo, para que tengan derecho y para que esa sea su recompensa. La bendición de poder crear un nuevo ser y dar a luz. El derecho de la promesa. No habrá mujer estéril en el pueblo de Dios. Amén. O otra cosa parecida. Un boleto de una rifa, llámese lotería como se llame. Hay muchos que hasta pelean, hasta roban para poder obtener el dinero y poder ir y comprar el boleto para tener derecho al premio. Entonces es lo mismo. Si tú quieres la bendición de Dios, mujer, si quieres que Dios haga fructificar ese vientre seco que por años y años ha estado sin fructificar, tienes que estar en el lugar correcto, en la posición correcta, donde tengas derecho a poder reclamar estas promesas de Dios proféticas, que desde hace miles de años Dios decidió dejar escritas en su palabra para tu beneficio, para tu propio bien. Pero primero te hace el llamado a pertenecer a su pueblo, a su iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo o del reino de Dios. Para que mejor me entiendas, porque a lo mejor no me puedes entender. Tienes que acercarte a Jesucristo y aceptarlo como tu único y suficiente Salvador de tu alma y de tu vida. Para que tengas un 99.99% de probabilidades de que la bendición va a llegar a tu vida. Porque vas a poder decirle al Señor: yo creo en tu palabra, lo que está allí escrito, yo lo he creído, y porque lo he creído, también sé que lo puedo recibir. Y Dios dijo que al que cree, todo le es posible. Así que el ruiseñor no está hablando nada fuera de la escritura, nada fuera de la voluntad de Dios. Estoy hablando dentro de la perfecta voluntad de nuestro Dios. La unción del Espíritu Santo, el poder del Dios Altísimo está aquí presente para decirte tal cosa en el nombre de Jesús. Ahora, aquí tengo otra escritura. Esta será la condición de la mujer después de que el Señor quite su esterilidad. Eso es algo que yo escribo. Como ustedes saben, los que ya me escuchan cada semana, Dios me ha dado el privilegio de poder escribir. Y lo hago para la gloria de Dios y para reforzar estos mensajes, para poder hacerles un poco más claro y más entendible el mensaje. Esta será la condición de la mujer después de que el Señor quite su esterilidad. Salmos capítulo 113 al 9. Es Dios, a través de esta palabra escrita por el salmista.
Y dice, en el nombre de Jesús, hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Ahí Dios habla de las dos condiciones de la mujer cuando es estéril. Y después dice que Él la hace habitar en casa, en familia, en el hogar. Gozosa, o sea, feliz de ser madre cuando haya quitado la esterilidad. Entonces va a ser madre cuando Dios haya quitado la esterilidad. Y dice, gozosa de ser madre de hijos. Y termina diciendo el salmista, aleluya, que significa gloria a Dios. Amén. Como podemos ver, mis hermanos, mis amigos, este mensaje es totalmente profético y 100% de carácter literal. La profecía es un canal de provisión que brota de la fuente de bendición que es nuestro Dios. Vuelvo y repito. La profecía es un canal de provisión que brota de la fuente de bendición que es nuestro Dios. La importancia de la profecía. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Sin el conocimiento, el pueblo perece. Oseas capítulo 4, versículo 6. Hoy día, en las congregaciones ya no aceptan la profecía, porque muchas de las veces Dios va a tener que hablarles fuerte. Pero no la quieren, no la aceptan, la desechan. Y no se dan cuenta que por eso estas dos palabras se hacen presentes en sus vidas. El pueblo se desenfrena, pierde la guianza, pierde la dirección correcta por falta de profecía. Muchos dicen, es que la profecía ahora es lo que predica el pastor, pero no es así. Muchas de las veces los pastores ni siquiera se meten en estas palabras proféticas. Es verdad, toda la palabra de Dios es la profecía completa, sí. Pero hay ciertas palabras que han dejado una huella y que siguen dejando huella y que Dios no quiere que se ignoren o que se hagan a un lado. Por ejemplo, esta. Muy pocas veces se habla acerca de esto en las congregaciones. ¿Por qué? Porque hacen a un lado la profecía. Pero el Señor, para la gloria de Dios, retoma esto y comienza a hablar palabra profética para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué les he dicho que Dios quita la esterilidad? Se los voy a demostrar por la misma palabra de Dios. Porque yo sé que muchos pueden pensar cuando me escuchen, ¿usted qué sabe, hermano? Eso es solamente entre Dios. Sí, pero por eso nos dejó su palabra. Ahí está la guianza, ahí está. Y para los ignorantes que piensen de esa manera, pues probablemente nunca van a recibir esta bendición. Pero yo les tengo que hablar así y llevarlos a la palabra, a la Biblia, para que abran los ojos de su entendimiento y puedan ver a través del Espíritu y puedan recibir de parte de Dios estas promesas de bendición proféticas. Habiendo dicho esto, una parte de los hombres más ilustres de la Biblia fueron paridos por mujeres estériles, entre los cuales se encontraron jueces, profetas y patriarcas. Y vamos a ver una lista, una pequeña lista, porque son muchos, pero no me da todo el tiempo para poder hablarles acerca de todos. Pero por ejemplo, mis hermanos, mis amigos, tú mujer que me estás escuchando o que me vas a escuchar a través de estas, ¿cómo le puedo llamar? Plataformas, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu TikTok, en YouTube, de una manera editada. A ti te digo en el nombre de Jesús, pon atención a esta palabra. Tú también, hombre, que tienes una esposa estéril, pongan atención a esta palabra, porque Dios va a hablar a través de esta palabra, porque es Biblia.
Biblia, palabra de Dios. Génesis capítulo 21, versículo 2. Sara, madre de Isaac. Desde el principio de la creación, desde los primeros, de las primeras dispensaciones, ya empezaba ese problema. Ya había mujeres estériles en medio del pueblo de Dios, pero Dios no las dejó cumplir sus días o sus años de esa manera. Dios quitó su esterilidad en el momento preciso en que Él lo decidió. Y aquí lo vamos a ver. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Eso significa que 9 meses después de la visitación de Dios y de los ángeles, Sara y Abraham recibieron la llegada de quien sería el hijo de la promesa, sangre de su sangre y carne de su carne. Y me refiero a su hijo Isaac. Todos los que somos cristianos, hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, hemos leído esta parte, esta historia, y nos hemos dado cuenta de que esa fue una verdad, o que es una verdad, que Dios no mintió. Le dijo a Abraham y le dijo a Sara, aunque Sara se rió, por eso el nombre de Isaac, porque Sara se rió. Dice la Biblia que llegó Dios acompañado de 2 ángeles para presentarse delante de Abraham y de Sara y para dejarle esa promesa de bendición profética. Y dijo el Señor, ¿por qué te has reído, Sara? Y ahí está claro. Al tiempo acordado, como el Señor le dijo, tomando en cuenta el tiempo del ser humano, el tiempo de gestación, el tiempo en que en el vientre se lleva a cabo la creación del nuevo ser, que son 9 meses. Le dijo el Señor, en el tiempo acordado, o sea, en otras palabras, de ahorita, cuenta 9 meses que voy a volver a venir, y cuando venga tendrán una criatura en sus brazos. En otras palabras, eso fue lo que el Señor les quiso dar a entender o dar a saber a Abraham y a Sara su mujer. Y escrito está, aunque Abraham dudó, Sara dudó por causa de su edad, y tomaron otros medios de otra forma, quisieron ayudarle a Dios. Y dice la Biblia que tanto Abraham y Sara estuvieron de acuerdo en que Abraham se allegara a Agar, quien era una de las que estaban a su servicio. Y una vez que lo hizo y que creó a su otro hijo, que también era su hijo, Dios le dijo, no, Abraham, eso no es así. De tus propios lomos y de tu esposa Sara saldrá el hijo de la promesa. Y así aconteció. Dios le quitó la esterilidad a Sara, que había estado soportando, que había estado padeciendo por décadas y décadas. A una edad aproximada de 80 años, Sara volvió a tener ese deseo, volvió nuevamente a querer estar con su esposo. Y lo increíble o sobrenatural del poder de Dios es que a esa edad, siendo ella de 80 y Abraham cerca de 100, pudieron crear a el hijo de la promesa. O sea, en otras palabras, por eso dije, como lo dije aquí en el principio, una parte de los hombres más ilustres de la Biblia fueron paridos o engendrados por mujeres estériles, comenzando por Sara. Y la respuesta de Dios a su promesa fue Isaac.
El primero en la historia bíblica, nacido de una mujer que había sido estéril. Isaac, el hijo de la promesa. Y en segundo lugar, de la misma familia, Rebeca, madre de Jacob. Si nos damos cuenta, Sara, después de haber creado o haber dado a luz a Isaac, ahora Isaac, su hijo, se encuentra con la misma situación, el mismo problema. Ahora su esposa Rebeca, que dicho de paso, una mujer que él no conocía, una mujer que su padre Abraham, junto con sus empleados, se pusieron de acuerdo para tomarla y llevársela para que él pudiera tomarla como su esposa. Isaac no la conocía. Abraham tuvo que mandar a algunos de sus siervos, porque no me gusta decir esclavos, a algunos de sus siervos, para que la tomaran como esposa de Isaac. Le pusieron una prueba. Ella pasó la prueba, porque Dios estaba en ese asunto. Dios hizo que Rebeca cumpliera con todos los requisitos que se le habían puesto para que ella fuera la mujer que después llegaría a ser estéril, o que tendría que enfrentar también ese problema, para que ahora ella, como esposa de Isaac, necesitara de una oración de su esposo, una oración sincera que Isaac le hizo a su Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que a Dios le pareció, o que Dios aceptó. Y por causa de esa oración, Dios le quita la esterilidad a su esposa Rebeca. Génesis capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Una oración, mis hermanos. Una oración, mis hermanas. Oración que el Ruiseñor hizo en este día. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me tocó. El Espíritu Santo me llenó y me llevó a declarar proféticamente que gran parte de las mujeres que van a escuchar este mensaje y que han estado pasando por este problema van a recibir su bendición. Y que esa palabra profética que el Ruiseñor soltó en este día, antes de venir a dar el mensaje, Dios no la dejará caer a tierra, sino que dará su cumplimiento en su tiempo para honra y gloria de su santo nombre. Y yo les digo a ustedes, mujeres, que Dios ya puso sus ojos en ustedes. Dios ha mirado su sufrimiento y por eso es que hoy les envía esta palabra. Y ustedes van a dar frutos. Ustedes van a fructificar y van a dar testimonio para la gloria de Dios. Pero primero deben acercarse al lugar correcto, a la posición correcta, para poder ser dignas merecedoras de esta profecía, de esta promesa, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Isaac oró por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso ya no queda duda, Jehová es Jesús en esta dispensación. Ahora, este es solo el comienzo. Número 3, Ana, madre de Samuel. Samuel capítulo 1, versículo 19. Temprano a la mañana siguiente la familia del Elcana se levantó, adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo de Ramá. La familia del Elcana era conocedora del Dios vivo. La familia del Elcana tomaba tiempo para adorar al Señor. Iba al templo a adorar al Señor, a su Dios. Ahora, mis hermanos, qué importante es esto y de tomarlo en consideración. Por eso es que les digo, es necesario estar en el lugar correcto, en el lugar preciso, para poder ser dignos merecedores
de las promesas de Dios. Ellos iban al templo a adorar a su Dios, cosa que todos debemos hacer. Pero primeramente, con respecto al tema de hoy, las mujeres y los hombres que estén pasando por esa situación son los primeros que deben de correr al templo, a la iglesia, a adorar a su Creador, al dador de la vida. Amén. Ahora, mis hermanos, este mensaje acerca de Elcana y de Ana, dice: Elcana tuvo relaciones sexuales con su esposa Ana y el Señor se acordó de Ana. Es la voluntad de Dios que los hombres tengan relaciones sexuales, pero siempre en cuando sea bajo la bendición del matrimonio. Amén. Y quien conoce esta historia se da cuenta de que la historia de Ana fue una historia muy difícil de soportar. Elcana tenía otra mujer llamada Penina. Usted puede leer en la historia de Primera de Samuel, del versículo 1, ahí en todo en adelante, usted va a encontrar esta historia. Elcana tenía otra mujer llamada Penina, la cual sí podía dar a luz hijos, y la cual se burlaba de Ana, la cual la afligía, la entristecía, y Dios estaba mirando todo eso. Y Ana era una mujer que oraba, una mujer que clamaba, una mujer que adoraba al Señor y que constantemente se encontraba en el templo, rogando, suplicando a Dios por esa bendición. Y la Biblia dice que Dios se acordó de Ana. Aunque la Biblia no lo registra, pero yo creo o pienso que la familia de Elcana, que era una familia justa, una familia que de alguna manera, al tener una relación con Dios en oración y en adoración, sabía la injusticia por la que estaba viviendo Ana. Y es muy probable, porque ¿quién no va a querer? La familia, los hermanos, las hermanas, el padre, la madre. ¿Quién no va a querer que su hijo o que su hermano pueda tener la bendición de poder ver su sangre? Yo creo que ellos oraban a Dios y pedían a Dios por una bendición para Ana. Aunque la Biblia no lo registra, pero es muy probable como familia. No lo afirmo, porque no quiero ser un mentiroso y un hipócrita. No está escrito, por eso no lo afirmo, pero es muy probable. Cabe la posibilidad de que eso haya sido así. Ahora, se acordó el Señor de Ana. Y desde las entrañas de Ana, de su vientre, nació Samuel, uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel, quien llegó a ser también uno de los primeros jueces, quien ungió tanto a Saúl como a David para que fueran los primeros reyes tanto de Israel como de Judá. Un gran hombre de Dios, nacido de una mujer estéril. Dios le quitó la esterilidad a Ana para que pudiera dar a luz y que ese vientre que había estado seco pudiera fructificar y traer al mundo o a la vida a uno de los más grandes profetas que aún sigue siendo recordados por la palabra de Dios, el profeta Samuel. Amén. Número 4. Las mujeres de la casa de Abimelech. Las mujeres de la casa de Abimelech. Génesis capítulo 20, versículo 11 al 12. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y voy a parar ahí, porque quiero explicarles hoy algo que con la ayuda de Dios creo que va a abrir los ojos y el entendimiento a muchos predicadores para la gloria de Dios. Pero antes de eso, primero quiero explicarles acerca de esto. Y Abraham respondió, tenía una conversación con Abimelech. Quien sabe de esta historia se dará cuenta, y quien pueda leer
todo el capítulo de Génesis capítulo 20, se va a dar cuenta de lo que voy a hablar en este momento. Se encontró un momento en que Sara y Abraham se encontraron enfrente de Abimelech, quien era un rey. Un rey que conocía a Dios. Un rey que sabía quién era Dios. Y cuando se encuentra con él, Abraham dice, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, pero dijo para mí, o sea, él pensó, él se imaginó, mas no sabía que este hombre tenía temor de Dios. Y me refiero a Abimelech. Ahorita van a saber por qué. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios, que a este hombre le gustó Sara, porque Sara era una mujer muy hermosa. Y como en esos tiempos los reyes estaban acostumbrados a que nadie se les, de alguna manera se les negaba, les gustaba una mujer y la tomaban. Porque recordemos que en esta historia todavía no había 10 mandamientos, todavía no había leyes de parte de Dios que les pudieran decir, no fornicarás, no adulterarás, no tomarás a la mujer de tu prójimo o no la desearás. No existían los 10 mandamientos, todavía faltaban cientos de años para que naciera Moisés y para que fuera el que escribiera los 10 mandamientos y la ley. Por tanto, era sin culpa. Porque donde no hay pecado, dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y este hombre, cuando miró a Sara y que Abraham le dijo que era su hermana, él quiso tomarla. Abraham no estaba mintiendo, y ahí es donde voy a pasar después. Sin embargo, Dios, que estaba mirando todo, le impidió a Abimelech que tomara a Sara, que le pusiera, no le permitió que le pusiera las manos encima. Y le mandó una disciplina, un castigo a él y a su casa. Y fue la esterilidad de todas las mujeres de su casa, de la casa de Abimelech, por causa de Sara. Ahí lo dice la escritura. Ahorita lo voy a leer. Y entonces Abimelech se encuentra con Abraham y le dice, ¿por qué has hecho tal cosa? ¿Que has traído tal mal a toda mi casa? Y Abraham le responde, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y aquí es donde quiero entrar. Hermanos, he escuchado a muchos predicadores en muchas iglesias que cuando hablan acerca de esta historia no se meten a investigar toda la historia. Toman un versículo y de ahí sacan un mensaje. Pero no se dan a la tarea de estudiar toda la historia de ese personaje para poder entonces darse cuenta si en algún momento no caen en lo antibíblico o en algún momento no caen en la mentira. Muchos dicen, ya ven, Abraham, amigo de Dios, padre de naciones, padre de la fe, y ahí mintió. Dijo que Sara no era su mujer. Ahí mintió Abraham. Y lo toman de una manera para manipular a las personas y decirles, ya ves, si Abraham mintió, tú también puedes mentir. Entonces, ok, aparentemente está bien, pero en lo profundo de la palabra, Dios no necesita de mentiras para poder entonces convertir o transformar a una persona, porque las mentiras, mis hermanos, no sirven para transformar a nadie. Amén. Porque Dios no obra en las mentiras. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Y nada puede más que la verdad, sino la verdad. Predicadores, debemos de predicar la verdad y tener cuidado de no caer en lo antibíblico. Por ejemplo, dicen, a ver, Abraham dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Y ya, y con eso se quedan. Pero mis hermanos, Abraham no es un mentiroso. Abraham no mintió, porque si se dan cuenta, siguen leyendo, seguimos leyendo en ese texto, Génesis capítulo 20, versículo 11 al 12. En el 11 dice,
lo que les acabo de leer. Pero en el 12 revela su verdad. La verdad que lo deja libre y fuera de tantos mentirosos que predican y que dicen que él fue un falso y mentiroso. Porque ahí dice claramente Abraham, escrito obviamente, por Moisés. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Se dan cuenta? Porque es importante leer el texto y el contexto adelante y atrás, y si es posible todo el capítulo, y si es posible, si es un libro completo de un personaje, todo el libro, antes de abrir la boca y decir tal cosa. Porque este evangelio es delicado, mis hermanos, y no es bien fácil brincar esa línea. Es bien fácil romper la línea y ser antibíblicos, ser falsos y no predicar la verdad. Y cuando pasa eso, Dios no es glorificado. Dios no es exaltado, ni siquiera se agrada. Porque dice necio, falto de entendimiento. Si te pusieras a escudriñar, si te pusieras a leer toda la historia, si te pusieras a indagar, te darías cuenta de que lo que acabas de decir no es verdad. Y ahí está. Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Eso es lo que él pensó, lo que él creyó. Y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Vuelvo y repito, en esos tiempos, tanto la tía el tío con la sobrina, la tía con el sobrino, el hermano con la hermana, y en este caso, para muestra un botón. ¿Por qué? Porque en esos tiempos la voluntad de Dios era crecer y multiplicar, suyuzgar la tierra. Pero una vez que Dios vio que la tierra se multiplicó, y además cuando vio la maldad en la que estaba, Él dijo, ahora es tiempo de organizar. Es tiempo de reordenar. Y trajo los 10 mandamientos en donde prohibió ya les llamó incesto, ya prohibió todo eso. Ya dijo Dios, después de la ley y después de los mandamientos, ahora ya habrá condiciones para el ser humano. Ya no deberán seguir viviendo como están viviendo. Ahora tendrán que cumplir con estos mandamientos para poder vivir y para poder entrar a la tierra prometida. Amén, mis hermanos. Ahora, por último, yo sé que hay mucho. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo hay parte de esta historia. Pero solo le estoy hablando historias bíblicas para que no crea nada más lo que dice el ruiseñor. Yo ya solté la palabra profética para la gloria de Dios, y quien la tome con fe y la reciba, y en la voluntad de Dios en su tiempo, el Señor va a estar trayendo la bendición a su vida. Pero también debo de explicarles bíblicamente para que no crean nada más lo que el ruiseñor dice. Para que vean que es Dios el más interesado. Que desde hace miles de años Él estaba interesado, estaba preocupado en que las mujeres que eran estériles pudieran dar a luz. La esposa de Manoa, madre de Sansón, que dicho de paso, esa mujer no, en la Biblia no está escrito, en la Biblia no muestra cuál era su nombre. Nomás dice, la esposa de Manoa, madre de Sansón. Por lo menos en la Biblia, en Jueces y en otras, no está escrito el nombre de ella. No que no sea importante, pero no entiendo. Dios tendrá sus razones por qué no dejó el nombre de esta persona. O quizás es un error de los escritores, yo no sé. O de los que traducen, no lo sé. Lo único que sé que lo que ha llegado a mis manos, lo que ha llegado a mi alcance, yo no he encontrado el nombre de esta mujer. Tampoco he buscado en la historia, solamente me he adaptado o me he conformado a lo que dice la palabra de Dios. He buscado en toda la historia de Jueces y no he encontrado nada. Pero bueno, creo que algunos de ustedes también ya se han dado cuenta de eso. Pero dice, Jueces, capítulo 13, versículo 2 al 3. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nunca había tenido hijos.
Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Sansón, otro hombre de Dios, un libertador del pueblo de Dios, utilizado por el poder de Dios para hacer grandes hazañas en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, mis amigos, después de haberles presentado todas estas historias, no quiero que les quede la menor duda que Dios está interesado en hacer lo mismo que hizo con esas mujeres. No hay diferencia, mujer. Tú tienes el mismo derecho que Sara. Tú tienes los mismos derechos que Ana, que Rebeca, que la mujer de Manoah, que las mujeres de la casa de Abimelech. Y por si fuera poco, el beneficio que tuvo también la madre de Juan Bautista. Si ya tenían décadas, ya eran también de una edad avanzada, Elizabeth y Zacarías, cuando Dios también se acordó de ellos y les hizo fructificar para que trajeran a la vida al que después de Jesucristo fue el mayor de los profetas en el Antiguo Testamento, para tener la transición con el Nuevo Testamento, porque Juan es la transición de los profetas del Antiguo con los profetas del Nuevo. Porque muchos dicen que de Juan ya para adelante ya no hay profetas, pero Juan estaba en el tiempo de la ley. Ahí hay una transición. Los profetas de Juan para atrás fueron los profetas del Antiguo Testamento, pero de Juan para adelante vinieron los profetas del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos dice: y estando Saulo y Bernabé en la iglesia, ellos eran profetas, eran apóstoles. Ahí dice: había profetas, había apóstoles y había evangelistas en esos días en la iglesia de Jerusalén, entre los cuales se encontraba Saulo y Bernabé. Ahí lo dice claramente, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Había profetas, había apóstoles, había evangelistas en ese tiempo en Israel, entre los cuales se encontraba Saulo y Bernabé. Saulo tenía los 5 ministerios. Saulo era apóstol, Saulo era profeta, Saulo era evangelista, Saulo era pastor, Saulo era maestro. Maestro de los gentiles, apóstol de Jesucristo, no por palabra de hombres. Profeta, porque lo muestra ahí en el libro de los Hechos. Evangelista, porque fue a evangelizar todo Asia. Maestro, porque era el maestro de los gentiles. Pastor de Timoteo y pastor de Tito y de otros por ahí. Ahora, no todos contaban con esa bendición. No todos pueden tener esos dones o pueden tener esos ministerios. Pablo fue una persona muy bendecida, muy privilegiada, y de los pocos que Dios tuvo confianza y que Dios decidió el poder darle tal bendición. Por eso es que es el mayor de los escritores de la Biblia. 14, un total como de 13 o 14 libros escribió el apóstol Pablo del Nuevo Testamento. ¿Nos dice eso algo? Era alguien muy importante para Dios. Bueno, solamente les quiero traer esto porque ya estoy cansado, la verdad, de que hay muchos que dicen: ya no hay profetas. Los profetas siguen estando, solo que son del Nuevo Testamento. Los apóstoles no existieron en el Antiguo Testamento, existen en el Nuevo, y ahora también los quieren cortar. Si no tuvieron oportunidad en el Antiguo, tuvieron oportunidad en el Nuevo y también los quieren cortar, los quieren sacar también de circulación. O sea, no entiendo la verdad. Pero bueno, ese no es el mensaje. El mensaje de hoy es: Dios le dará hijos a las estériles de su pueblo. Y ya solté la palabra profética, y Dios en su misericordia no permitirá que esa palabra caiga a tierra, sino que dará su cumplimiento, y muchas mujeres de este planeta Tierra, muchas mujeres de las diferentes naciones van a poder dar a luz
después de recibir este mensaje, después de recibir esta palabra profética, el Señor comenzará la obra en sus vidas. El Señor pondrá en su corazón el deseo. El Señor pondrá en su corazón el buscarle, el acercarse a Él, el llegar a su presencia, el recibirlo, aceptarlo como su único y suficiente Salvador, y les dará el derecho, por ende, ya siendo parte de su reino, parte del cuerpo de Cristo, parte de su iglesia general, no iglesia local como muchos piensan, que ahora encierran que la iglesia local, si no te congregas en una iglesia local, y que si no tienes una membresía en una iglesia local, que si no haces nada en la iglesia, no eres parte de la iglesia de Dios, no eres parte del reino de los cielos. Esa es una mentira. Que si es necesario que se congregue uno, sí, porque el Señor lo dijo, y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Eso es verdad. Pero el pertenecer a una iglesia local no te garantiza nada. Y me refiero a la salvación. Porque mucha gente puede estar en una congregación y hacer todo lo que el pastor les dice, y anotarse y escribir y firmar y decir, ahora soy parte de la iglesia del Señor, cuando ni siquiera vida espiritual tienen, cuando ni siquiera han sido llenos del Espíritu Santo, cuando ni siquiera han nacido de nuevo. Es una mentira. Ser parte de la iglesia de Dios es la iglesia en general, la iglesia espiritual, hijo de Dios, tener el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ser engendrado por el Espíritu Santo. Esa es la verdad, la iglesia espiritual. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Vas a servir en una iglesia? Si Dios te lo permite. Porque Dios también te puede impedir que sirvas en una iglesia si esa iglesia no está ordenada. Pero primero, pertenecer a la iglesia espiritual de Dios, porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Ese local sin nosotros no es nada. Para los que creen, que dicen, mi iglesia es la más grande del mundo, mi iglesia es la mejor. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Por favor, en el nombre de Jesús. Hay que pertenecer primero a la iglesia espiritual, ser llenos del Espíritu Santo. El Señor me decía hoy día cuando caminaba por la calle, el que no tiene el Espíritu Santo no tiene unción. El que no ha sido engendrado por el Espíritu Santo no tiene el poder de Dios, y por ende me dijo, no puede ejercer ningún ministerio. No puede estar al frente de ningún ministerio quien no tiene la unción de Dios, quien no tiene el Espíritu Santo, quien no ha nacido de nuevo, me dijo el Señor hoy día. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo están trabajando las iglesias ahora. Ya no lo toman en cuenta a Él, ya ignoran su palabra, la hacen a un lado, dicen la institución trabaja así, la organización trabaja así, y por eso trabajamos así. Yo digo, entonces, ¿para qué quieres la Biblia? Ciérrala. Si le vas a hacer más caso a la institución, a la organización, que a lo que dice la palabra, entonces ciérrala. Ciérrala y olvídate de Cristo. Es lo que yo le digo a estas personas, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Yo no soy pastor, soy un hombre de Dios, celoso del evangelio. Pero la verdad me molesta que tan clara que está la palabra, tan entendible, y que no la puedan entender, que no la puedan ver. Mis hermanos, mis amigos me dicen, si la entienden, si la saben, pero lo que pasa es que no les interesa, lo que pasa es que no les conviene, porque si agarran la palabra y hacen las cosas como dice Dios, ya no pueden hacer sus manipulaciones, ya no pueden hacer las cosas a su manera, porque el pueblo va a despertar si predican la palabra de verdad. Tal vez tengan razón, probablemente sí. Yo hablo con hermanos, tengo mis hermanos, tengo mis amigos, con quienes yo comparto, con quienes hablo y comparto mis situaciones, mis sentires. Entonces, mis hermanos, mis amigos, no es que me salga del tema, solo que todo viene de ahí, todo viene de ahí. Si esto no se predica, ¿cómo van a saber las mujeres? Si esto no se predica, ¿cómo las mujeres van a querer llegar a Cristo o van a querer pertenecer al reino de los cielos? La Biblia dice que algunos
Por amor a Cristo se acercan a Él, otros por los milagros que Él les haga, otros por las bendiciones que Él les dé. No nos importe a nosotros cómo se acerquen, lo importante es que se acerquen. Si es por los milagros de Dios, de darles un fruto, de poder hacerles dar a luz en su vientre a un nuevo ser, si por ese milagro se acercan a Dios, gloria a Cristo. ¿Qué importa cómo se acerquen? Lo importante es que se acerquen. Pero si los pastores y los predicadores no se prestan a Dios, no se disponen en su tiempo para Dios y predicar verdades, entonces las mujeres no van a saber. Amén. Mis hermanos, es tiempo. Es tiempo. De que prediquemos más la palabra de Dios, la verdad. Mira, si tienes miedo de lo que pueda pasar, acuérdate de Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro llegó con él, ¿qué le dijo? Dura es esta palabra para recibirla. Señor, ¿no te das cuenta? Mira, se te están yendo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Te quieres ir también tú, Pedro? El Señor no mostró temor, el Señor no mostró miedo. El Señor dijo, ¿también te quieres ir tú? Pues vete. Y ese es el valor que le falta hoy a los dirigentes de las iglesias. Parecerse más a Cristo, tener ese carácter y decir, bueno, si por hacer la voluntad de Dios, si por tomar en cuenta la palabra de Dios, por hacer las cosas como Dios dice, se me va la congregación, pues que se vaya. Pero yo prefiero estar primero bien con Dios antes que con los hombres. Pero si siguen trabajando así de desordenados en sus iglesias, por querer de alguna manera congraciarse con el pueblo, congraciarse con los que están ahí, más que con Dios, pues están en serio problema. Ahora, mis hermanos, es al revés. Es al revés, entiéndanlo. Cuando Pedro comenzó su ministerio, siendo conocedor de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, y haberse conformado con eso, y solamente enseñar lo que había recibido del maestro. La Biblia dice que en un solo mensaje, uno solo, mi hermano, uno solo pastores, uno solo predicadores, uno solo dirigentes de instituciones bíblicas, uno solo dirigentes de grandes organizaciones eclesiásticas, un solo mensaje bastó para que el Espíritu Santo trajera 5,000 almas en un solo mensaje, un solo día, al reino de los cielos primeramente, a ser parte del cuerpo de Cristo, para estar en esa iglesia local. Un solo mensaje lleno de verdad, lleno del poder de Dios. Siguiente mensaje, 3,000 almas más que el Señor añadió a la iglesia. Mis hermanos, mis amigos, no se nos olvide que el Señor dijo, y el Señor añadía cada vez a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hoy día, dice el Señor, los hombres, los dirigentes, quieren acercar las almas con sus propias fuerzas, con su propia sabiduría, buscando estrategias humanas, buscando cosas que no tienen nada que ver con el poder de Dios. Pablo dijo, yo predico el evangelio porque es poder de Dios. Y es el poder de Dios, mis hermanos, mis amigos, el único que puede acercar a las almas verdaderamente a Cristo. Dejen de trabajar tanto por su propia sabiduría y acepten más la verdad de Dios. Si Dios dice algo en su palabra y ustedes no lo hacen como dice Dios, entonces ustedes no aman a Dios verdaderamente. Es una mentira. Si Dios les dice claramente no hagan las cosas así, háganlas como yo digo, y ustedes las hacen a su manera, aún sabiendo lo que Dios dice, el Señor dice, su amor no es verdadero, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí porque no me obedecen. Y quieren que la gente los obedezca, pero ustedes primeramente no me obedecen a mí. Eso me ha dicho el Señor constantemente.
En esta madrugada tuve una presencia de Dios, una manifestación poderosa, preparándome el Señor para poder dar este mensaje, porque Él sabe que no es fácil, se necesita valor y se necesitan fuerzas espirituales para atreverse a dar un mensaje como estos, porque el diablo no está de acuerdo y hace batalla. Y porque los hombres de duro corazón también no quieren recibir este tipo de mensajes. Ya no está Pablo aquí, ya no está Elías aquí, ya no está Juan Bautista aquí, ya no está el Señor Jesucristo en persona. Pero Dios tiene hombres en estos tiempos valientes, con valor, llenos del Espíritu Santo para que hablemos de estas verdades. No se confíen, aunque no esté Pablo, aunque no esté aquí Isaías, aunque no esté aquí Jeremías, aunque no estén esos grandes hombres de Dios que dejaron una historia, un legado. Aún todavía el Señor tiene remanente y tiene grandes hombres listos, preparados para hablar de estas verdades. Quien las quiera aceptar, gloria a Dios. Quien no las quiera aceptar, es su problema. Pero es mi responsabilidad de parte de Dios en estos casi 20 años que tengo ya en este evangelio, el despertar y comenzar a hablar estas verdades, verdades que ahí están en la Escritura y que necesitan ser escuchadas para la gloria de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, ese fue el mensaje. Dios me hizo soltar una palabra profética en este día, antes de venir a dar el mensaje. Y no va a caer a tierra ni se va a quedar en los aires. Dios va a estar respaldando esa palabra profética, y muchas mujeres que han sido estériles por muchos años, que sus vientres han estado secos, dice el Señor, van a comenzar a dar a luz. Dios Todopoderoso lo hará para su gloria, porque Él es el más interesado en que eso suceda. Lo dijo desde el principio, lo sigue diciendo hoy y lo va a seguir diciendo hasta que haya terminado con todo aquí en la tierra. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Amén. Gloria a Cristo Jesús, mis hermanos. Es un privilegio grande para mí de parte de Dios el escudriñar su palabra, meterme, pasar tiempo buscando en historias bíblicas para conocer estas verdades y poder darlas a conocer. Orar y pedir al cielo, a nuestro Dios, al Espíritu Santo que está en nuestro corazón. No tengo que pedir lo que venga de arriba, ya está aquí. Lo único que le digo, fluye, Señor, fluye, Espíritu Santo, ya estás aquí, yo sé que estás aquí. Ya no tengo que pedirte que vengas de arriba, estás aquí, fluye, fluye, haz lo que tengas que hacer, Señor. Dame la palabra precisa, correcta, la instructiva, la edificativa, para que mis hermanos y mis hermanas la reciban, sean bendecidos, y para que todos los que aún no son parte todavía de este reino y que tú has predestinado puedan llegar, Señor, a través de estas palabras. No nos olvidemos de la palabra profética, no la podemos hacer a un lado. Es la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Saludos, mi hermano Martín Márquez, gloria a Cristo Jesús. Bienvenido sea, hermano. Mi hermano Luis de Arcos, bienvenido seas, brother. Carlos Medina, gracias por estar soportando a este gritón de orilla a orilla. Pero bueno, la gloria sea para mi Dios. Yo solamente me dejo usar. Mi hermana Alondra Costa, Dios te siga bendiciendo, hermana. Gracias por estar aquí desde un principio hasta el final. Mi hermana Lindsay, mi hermana ya por fe yo le digo hermana. Mi hermano Alan, por fe también ya le digo hermano. Yo profetizo sobre sus vidas en el nombre de Jesús, su salvación. Mi familia desde México también profetizo su salvación para los que no son salvos todavía. Hay poder en Cristo, mis hermanos, amén. Mi hermano Luis Malerva, estaba mirando que creo que hoy es día de su cumpleaños, mi hermano. No sé si estoy vigente en la información, pero si es así, gloria a Cristo Jesús, que el Señor le dé
muchos años más y grandes bendiciones para usted y su casa, su familia, en el nombre de Jesús. Y mis hermanos, quisiera pedirles por favor que oren por mí, me tengan en sus oraciones. Esta semana, precisamente antes de venir a dar este mensaje, creo que fue ayer o antier, tuve una aflicción muy fuerte. Sabemos que tenemos batallas y luchas. Me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque llegan momentos así, mis hermanos. Y dije, ya tengo tanto tiempo en esto, ya son 2 años, pero en el ministerio pues ya tengo casi 20 años, pero de que comencé con lo que es el ruiseñor del evangelio, pues hará unos 7 años para acá, yo creo, con mis primeros temas. Ahorita ya tengo 8 discos grabados, y decía yo, bueno, ya tengo 8 discos grabados, sí, estoy escribiendo mi libro, sí, tengo ya algunos cuadernillos escritos ya listos para un día poder ponerlos a disposición de la gente que los quiera adquirir. Estoy pagando por hacer mi música, por hacer temas instrumentales como estos que tengo puestos debajo de mi predicación como audio. Pago un equipo también que trabaja desde México para que me haga las ediciones, para que me suba todo el material a YouTube, a Instagram, a todos los Facebook por los que estamos haciendo las programaciones, por TikTok, por Instagram. Yo sé que todo cuesta y el trabajo, el desempeño, la calidad de estas personas que trabajan conmigo merecen su paga, su sueldo, como dice el Señor. El obrero es digno de su salario. Y no me quejo. Pero estuve pensando y dije, bueno, yo llevo ya gastados más de $30,000 en esto, yo solo. Y dije, curiosamente, qué curioso, que yo tenga que pagar para poder exponer mis talentos y mis dones. Y dije, bueno, la gloria sea para Dios, pero sí me puse a pensar y fue una lucha tremenda en ese momento porque dije, ya llevo más de $30,000 gastados en esto que estoy haciendo. Y sí llegó el momento en que dije, ¿y para qué? ¿Para qué si ni siquiera soy un pastor? No estoy detrás de un púlpito ni en una iglesia, estoy aquí en un pequeño estudio personal, casero, haciendo lo que puedo, lo que Dios me permite, pero semana tras semana invirtiendo miles y miles de dólares, porque es verdad, no es una mentira. Y los que trabajan para mí no me dejan mentir, ellos saben. Yo tengo que pagarles a ellos porque es paga de su trabajo, ellos lo merecen. Entonces yo sí tuve una lucha muy tremenda, porque dije, pues, pudiera yo tener un carro del año, quizás el mejor, con esos 30,000 años, con esos $30,000, o un poco más, creo que son más de $30,000, pero más o menos. Dije, pudiera yo tener el mejor carro del año, o un buen carro del año, o traer la mejor ropa, andar bien vestido. Sin embargo, yo he decidido mejor usar todo lo que Dios me ha dado y lo que me sigue dando para esto que es mi ministerio. Y la verdad fue una lucha muy fuerte, porque ya estaba yo a punto de tirar la toalla y decir no más. Pero las fuerzas vienen del Dios Todopoderoso y me dijo, tú sigue adelante, porque tú no sabes. Y lo importante es que alguien se convierta. Lo importante es que la palabra llegue a los corazones, a las vidas. Y tu recompensa es grande en los cielos, la que te está esperando. Con eso yo dije, sí, Señor, tienes razón. Cualquier cosa que yo pueda recibir aquí en la tierra no es comparado con lo que tú ya tienes preparado para mí en los cielos. Que no me queda duda. No, yo no dudo de mi salvación para nada. Como muchos que dudan y que dicen, es que a ver si llego a ser salvo. Es que a ver si... No, mis hermanos, yo para la gloria de Dios yo no dudo. Yo tengo salvación. Desde ya lo digo, yo tengo salvación para la gloria de Dios. Y por esa salvación también es que me hace ser más cuidadoso y más responsable
de vivir digna y justamente como todo un hijo de Dios, honrando al Señor, glorificando al Señor. Y mis hermanos, por eso yo no les estoy pidiendo nada, simplemente lo que les pido es oración. Algunos hermanos, algunos amigos me han dicho, pero es que tú tienes que aprovechar lo que estás haciendo. Muchos lo hacen en el mundo y la gente los ayuda, la gente les manda estrellas, la gente les manda PayPal, la gente les manda, dice, ¿y tú por qué no lo haces? Digo, bueno, es que mi intención no es esa. Yo siempre he querido que Dios me bendiga de la manera como me tenga que bendecir. Y si algún día alguien, como en el pasado, cuando yo no trabajaba, que no tenía un trabajo estable, sí me bendecían, me llegaban $200, $300 a mis manos de gente que me bendecía porque sabía que no trabajaba y que me dedicaba 100% al evangelio. Pero ahora ya no estoy en ese proceso. Ahora tengo mi trabajo, gracias a Dios. Pero estoy mirando pues que en este tiempo, y más ahora que llovió como 2-3 semanas, yo trabajo en un car wash en donde pues me pagan, obviamente, pero si llueve no puedo obtener los beneficios que obtengo cuando no llueve. Tengo que invertir mucho dinero de mi bolsa. Entonces estuve pensando y dije, ya llevo más de $30,000 invertidos en esto. Y no soy pastor, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero hermanos, solo Dios sabe lo que tiene para mí, lo que quiere. Pero solamente les pido su oración. Ayúdenme a orar, por favor. Ayúdenme a orar. Porque la verdad, como dijo Pablo, también a nosotros los que predicamos nos faltan las fuerzas. No somos superhombres, somos nomás hombres de carne y hueso, que sentimos y que somos atacados por el enemigo, porque como yo les dije el otro día, ¿qué es peor para el diablo? Que el Señor lo reprenda. ¿Una iglesia desordenada o una iglesia ordenada, bien estructurada, en la perfecta voluntad de Dios, que obedece a Dios? Un hombre desordenado que desobedece la palabra de Dios, o un hombre ordenado que obedece la palabra de Dios. El diablo no le preocupa, no le estorba la iglesia desordenada, no le estorba el hombre desordenado. Al diablo lo que le estorba es la iglesia ordenada, estructurada, conforme a la voluntad de Dios, y el hombre que está ordenado y que obedece la palabra de Dios y que está en la perfecta voluntad de Dios. Y Él nos va a atacar. Él nos va a atacar. Y yo lo sentí en carne propia, yo lo viví en estos días. Estuve a punto de tirar la toalla, pero ya me hubiera perdido de esta bendición. Lo que Dios me dio en esta madrugada es algo maravilloso. Dios me llevó a una dimensión espiritual como pocas veces lo ha hecho. Con uno de mis puse en la madrugada uno de mis de los últimos que he hecho, de mis instrumentales. Uno que le he puesto, el más nuevo, Sinfonía Angelical. Y yo he pensado, lo he visualizado, que los ángeles de Dios se manifiestan y obran cuando uno de alguna manera abre una puerta para que ellos puedan obrar de parte de Dios. Y yo lo comprobé esta madrugada. De pronto Dios me tomó de una manera en lo espiritual y me levantó y me llevó a un lugar, yo no sé dónde. Y de repente empecé a hablar en otras lenguas, no sé si en el sueño, no sé si despierto, como dijo Pablo. Yo pienso que en el sueño, porque si hubiera sido despierto, a lo mejor aquí mis vecinos los hubiera despertado y me hubieran dicho algo en la mañana, pero no. Fue algo tan sobrenatural y tan poderoso que Dios me llevó a esa dimensión espiritual y me hizo hablar en muchas lenguas, diferentes lenguas, como ya hacía mucho tiempo que no hablaba. Y después me dejó con una unción profética y empecé a profetizar y profetizar y profetizar para la gloria de Dios. Y voy a seguir adelante, mis hermanos, solo que por favor oren por mí. Que Dios me bendiga, que Dios provea, que Dios me abra una puerta de bendición. Como probablemente tienen razón las personas que me lo han dicho, que trabajan conmigo, y las personas que son mis amistades, que me aprecian, me han dicho, haz lo que hace la gente del mundo, abre una cuenta y pídele a la gente, al público de todas partes que te ve, que te apoyen, que te ayuden en tu cuenta de banco, en tu SEO, o sea, y no sé, lo voy a pensar, o le voy a pedir a Dios dirección, porque yo no quisiera hacer nada fuera de la voluntad de Dios.
Pero si lo tengo que hacer para seguir con esto, lo voy a tener que hacer. Y si Dios me provee de otra manera, pues que sea como sea su voluntad. Pero yo quiero seguir, hermanos, porque me apasiona, me gusta el estar haciendo lo que estoy haciendo para la gloria de Dios. Y bueno, creo que ya me pasé, me sobrepasé. Dios me los bendiga grandemente. Saludos, mi hermana Gloria Sura, desde Carolina, ¿verdad? Creo que sí, desde Carolina. Siempre, ahora ya se conecta desde allá. Siempre, desde que estaba aquí en la iglesia con nosotros, estaba siempre apoyándonos, siempre escuchando los mensajes del Ruiseñor. Y ahora no ha cambiado, ahora ya está allá mi hermana tan lejos, pero usted sigue siendo fiel a Dios primero, pero también a este programa apoyando a su hermano y amigo en Cristo. Gracias, hermana, por estar ahí presente, realmente es un apoyo. Mi hermana Alondra Costa, gracias como siempre. Ya tiene años usted apoyándonos, ya tiene años usted desde que comenzó el Ruiseñor, hace ya un poco más de 2 años, usted está aquí presente y eso lo aprecio mucho para la gloria de Dios. Mi hermano Luis Malerva también de vez en cuando nos acompaña. Gracias, mi hermano, por apoyar también a su hermano en Cristo. Mi hermano Carlos Medina también. Gloria a Dios, mi hermano, porque también ya tiene un buen tiempo escuchándonos, apoyándonos. A veces veo sus mensajes, a veces veo sus aportaciones y créame que muchas de las veces han sido de bendición para mí. Yo soy un hombre que no lo creo saber todo. Yo soy un hombre que siempre está dispuesto a escuchar las opiniones y a escuchar y a analizar lo que ustedes envían y a ver qué hay de verdad, qué hay de razón para corregirnos y podernos alinear más a la perfecta voluntad de Dios, porque yo creo 100% que Dios habla a través de ustedes como habla a través de mí. Amén. Y me da gusto poder contar con esa confianza con ustedes de que puedan abrirse y también participar y enviar sus mensajes. Amén. Carolina Mortivero, ok. Saludos y bendiciones para usted también que nos acompaña desde Instagram. Bienvenida sea, no sé cuántas veces nos ha acompañado, pero las puertas abiertas de este programa, de esta emisión están para usted. Si nos gusta escuchar cada semana, cada lunes a las 7:30. Bueno, ahora sí, mis hermanos, mis amigos, y siempre digo así, mis hermanos, mis amigos, porque quiero generalizar. No quiero hablar nada más a la gente que ya está en la iglesia, también a la gente que todavía no está, pero que un día por fe va a estar. Por eso digo mis hermanos, mis amigos, porque no quiero ofender a nadie, ni hacer sentir mal a nadie. Quiero darle a cada quien su lugar. Y bueno, para la gloria de Dios, me despido ahora sí de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Para la próxima semana tenemos el mensaje de Dios da y Dios quita. Créame, también va a ser un mensaje muy poderoso, muy fuerte también, y que podrá ser de mucha bendición para todos ustedes. Oh, sí, mis hermanos, qué bueno, mi hermano Luis Malerva. Ya hoy hablamos acerca de eso con las personas, con Lindsay, con Alan, que ellos trabajan conmigo desde México. Ya cambiaron la manera de cómo ahora sí ya van a poder entrar todos los comentarios, ahora sí van a poder entrar todos y ya también los mensajes van a poder llegar. A veces es mi culpa, hermano, porque a veces no publico en todos los Facebooks, pero ya de aquí en adelante, ahorita ya tengo como 4 pantallas aquí que están trabajando todas. Entonces ahí vamos creciendo para la gloria de Dios. Y créame, en esta emisión donde me está siguiendo, ahí va a aparecer cada semana. ¿Ok? Bueno, que Dios me los bendiga. Y voy a estar tratando también de bombardear o de mandarles de una página a otra, de un Facebook a otro. Voy a pedirle a los que trabajan conmigo que me ayuden con eso. Oh, y por último, también estamos trabajando para un documental. Un documental, vamos a decir, video de la historia del Ruiseñor del Evangelio, desde que me vine de México, de cuando me vine de allá, que dejé mi tierra, mi país, mi familia, hasta el tiempo de hoy presente. Estamos preparando un documental biográfico y vamos a hablar acerca de toda la historia, de todo el testimonio del Ruiseñor del Evangelio. Usted va a poder conocer de dónde viene, en qué tiempo se vino, qué es lo que hizo aquí antes de ser cristiano. Y bueno, ahí vamos a estar. Tenemos grandes planes.
Estamos trabajando con eso, ya el video ya casi está listo, ya nomás falta en que yo mande algunas cosas para terminar de hacerlo. Y no solamente eso, también estamos tratando de hacer cambios para las ediciones de YouTube. Todo buscando la manera de mejorar, para la gloria de Dios. Y bueno, mis hermanos, ahora sí, no se olviden de orar por su hermano y amigo en Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, gloria a Dios.